parte de la palabra del Señor donde la persona que lee esa parte de la Biblia es la misma persona de Cristo Jesús. Y cuando se leía la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, se leía de pie y después se explicaba estando sentados. Yo la voy a explicar parado, por supuesto, pero bueno, esa era la costumbre que en ese momento se usaba. Y vamos a leer Lucas 4:14, ¿sí? Estamos próximos a Semana Santa. Estamos próximos a esos 4 días que transitó nuestro Señor Jesucristo y culminó su tarea aquí sobre la tierra. Y vamos a estar hablando sobre eso de ahora hasta el domingo de resurrección, para no solo recordar, sino dejar que nuestro corazón se llene de la palabra de Dios y todo lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros. Leemos en Lucas 4:14 al 21 lo siguiente. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. ¿Amén? ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Ayer estuvimos algunos, toda la iglesia fue invitada, pero bueno, algunos fuimos a un congreso de familia, un congreso de familia. Y bueno, se habló acerca de la niñez de 0 a 10 años, después acerca de la adolescencia, los padres, cómo actuar con sus hijos, cómo ayudar a sus hijos en la edad de la adolescencia, y después se habló al matrimonio. Ahí recibimos palabra para el matrimonio y cosas prácticas que siempre nos hacen bien. Y como siempre en el matrimonio está el tema del trato de los conflictos, ¿no? Cómo tratar cuando hay situaciones difíciles. Acá lo hemos tratado también en matrimonio. Pero el orador hizo una pregunta al auditorio que recuerdo, y la pregunta era, ¿se puede evitar el conflicto? Los que estuvieron saben la respuesta, no digan nada. Pero la pregunta era, ¿uno puede evitar en su matrimonio o en una relación interpersonal el conflicto? ¿Se puede? ¿Qué opinan? Sí, no, tal vez. ¿Tienen conflictos algunas veces? ¿Todos los días? Ah, bueno, no soy el único, qué bueno. Claro, tenemos conflictos y no los podemos evitar, porque muchas veces el conflicto viene sin que lo hayamos provocado, por alguna situación que se puede dar, una mala noticia, una mala interpretación de algo. O sea que el conflicto
no se puede evitar, lo vamos a tener siempre, pequeños, grandes, de distinta magnitud, de distinta profundidad, los vamos a tener. Y después el orador preguntó, ¿se pueden evitar los problemas? ¿Qué opina? Espera un ratito para que piensen, ¿no? Por ahí no se animan a dar la respuesta. Pero saben que la respuesta es que los problemas sí se pueden evitar. Se pueden evitar porque si yo tengo un conflicto y no dejo que ese conflicto se quede sin resolver, y lo resuelvo, lo hablo en mi matrimonio, lo dialogo, y lo trato hasta resolverlo y ponerme de acuerdo, ¿ahí qué hice? Evité un problema. ¿Se dan cuenta? Cuando yo dejo de que el conflicto siga sin resolverse y pasan los días y nos sentimos mal, nos sentimos incómodos, nos sentimos tristes y no lo resolvemos, eso se genera en un problema porque ya está generando una incomodidad, está generando molestias innecesariamente. Entonces lo que el orador nos estaba llamando a la reflexión y decirnos, bueno, cuando hay un conflicto resuélvanlo y evitan el problema. Por eso Dios claramente dice, no vayan a descansar, no se acuesten enojados, resuelvan lo que los enoja antes y ahí van a poder tener un descanso placentero. Y saben que yo pensaba que a veces con Dios nos pasa lo mismo. Por ahí nos equivocamos con Dios en lo que hacemos, nos ponemos rebeldes, nos ponemos indiferentes. Eso naturalmente en lo espiritual genera un conflicto en nosotros, ¿verdad? Porque sentimos culpa, sentimos que no le estamos respondiendo como Dios espera, sentimos que nos estamos perdiendo alguna bendición, en fin, algo. Y al no resolvernos, eso nos va generando un problema y nos va alejando de Dios. Nos va alejando de su palabra. Pero si yo me doy cuenta que algo está sucediendo en mi relación con Dios y lo resuelvo rápidamente, me arrepiento si me tengo que arrepentir, le confieso algo a Dios que le tengo que confesar, cambio de actitud, cambio de hábito, ahí voy a evitarme un problema serio. ¿Se dan cuenta? ¿Están de acuerdo con esto? Es así, ¿verdad? Muchas veces cuesta, no hablando del matrimonio, de una amistad, cuesta encarar ese momento de diálogo, de empezar a tratar el tema que nos está afectando. Pero hay que animarse y resolverlo. Eso es lo que Dios quiere en la vida nuestra. Y ahí vamos a poder disfrutar de la alegría que hoy en Filipenses capítulo 4 nos estaba hablando nuestra hermana María. Somos salvos, somos personas que sabemos resolver los conflictos, evitamos el problema y eso hace que nuestra actitud sea distinta, que podamos realmente alegrarnos porque tenemos herramientas que sabemos que son efectivas, guiadas por el Espíritu Santo, razonando bien, como veíamos el otro día, utilizando la palabra de Dios, eso trae mucha tranquilidad a uno, porque podemos resolver las situaciones que se nos van originando. Yendo ahora a la palabra de Dios, a la palabra que hemos leído acerca del Señor, aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo en el principio de su ministerio. Él había sido bautizado por Juan, el apóstol Juan, había sido bautizado. Después dice que el Espíritu Santo llevó a Jesucristo al desierto y después de 40 días de ayuno de nuestro Señor Jesucristo, hambriento y sediento, ¿quién lo tienta?
El diablo, lo tienta Satanás. Y ahí hay 3 rounds de conflicto entre Satanás quiere hacerlo tropezar a Jesús y por supuesto no puede, pero Jesús ya había sido empoderado por el Espíritu Santo en el momento del bautismo. Y es empoderado en el Espíritu Santo que él vuelve a Galilea, a la provincia de Galilea y específicamente va a Nazaret y a la ciudad de Capernaum, donde él desarrolló mucho de su ministerio. Y como leímos recién, como era la costumbre de nuestro Señor Jesucristo y de un hombre judío, lo que hacía era los sábados iba ¿a dónde? A la sinagoga. Como nosotros venimos hoy acá, que ya lo tomamos como una actividad que nos bendice y nos ayuda los domingos, el hombre judío aún hoy día, Jesucristo, iba a la sinagoga a recibir palabra del Señor. Pero un día dice el evangelista Lucas, al escribir, dice que un día él fue a la sinagoga en Nazaret. Él se había educado en Nazaret. Jesús nació ¿dónde? En Belén, en la ciudad de Belén. Pero se crió en Nazaret y volvió ahí. Y entonces va a la sinagoga. Porque yo decía que extraño, no necesariamente tiene que ser extraño, pero qué curioso que llega y le dan el rollo, le dan la Biblia de ese momento, el Antiguo Testamento, para leerlo. Claro, como él se había criado ahí, lo conocían, y el ayudante del templo se levanta, toma el rollo y se lo entrega a Jesús porque era Jesús ya un personaje conocido en la ciudad de Nazaret, en la sinagoga. Y por eso le dan a leer su palabra. Estaba, por supuesto, todo preparado por el Espíritu Santo. Y él lee la parte que había sido anunciada en Isaías, capítulo 61, donde Dios hace esta promesa a toda la humanidad. Pasaron 700 años hasta que se cumpla. Y el Espíritu del Señor, lee Jesucristo, el Espíritu del Señor dice, está sobre mí. Por cuanto me ha ungido por el Espíritu Santo, para anunciar. Jesucristo cuando anuncia lo que va a anunciar, lo hace bajo la unción y el empoderamiento del Espíritu Santo. Por eso nosotros pedimos más del Espíritu Santo para todo lo que tengamos que hacer, para que podamos hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Él dice, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Acá Jesucristo está anunciando su programa de acción. Acá Él está diciendo para qué vine sobre la faz de la tierra. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a anunciar las buenas nuevas de salvación a los pobres, proclamar libertad a los que están cautivos. En otra versión dice a sanar a los quebrantados de corazón. Los cautivos están dolidos en el corazón. A dar vista a los ciegos, o sea, traer sanidad. Y finalmente poner libertad a los oprimidos que están oprimidos por Satanás. Pero Jesucristo lanza una bomba que le estalló a los corazones de los que están ahí. Porque Él dice que se sienta, luego entrega el rollo, se lo devolvió al ayudante, se sentó. Todos los estaban mirando a Jesús detenidamente.
Y él comenzó a hablarle sentado, ya había entregado la Biblia, y dice, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Y esto estalló en la mente de los que estaban ahí, porque él estaba diciendo que el anuncio que habían hecho durante años y años y años, porque leían Isaías del Antiguo Testamento, los judíos, se cumplió en la persona de Cristo Jesús. Él era el enviado de Dios, Él era el empoderado de Dios para traer la noticia más extraordinaria que le llegó a los oídos del mundo, que es la salvación y la vida eterna. Pero claro, Jesús era conocido en esa sinagoga. Y estaban ahí personas que ya habían crecido. Jesús acá tenía 30 años, que cuando eran niños jugaban con él, que lo veían transitar por los lugares de Nazaret, que trabajaba con su papá en la carpintería. Era uno de ellos. Pero lo admiraban y lo miraban detenidamente y se asombraron porque Jesucristo les anuncia, yo soy el Mesías que trae las buenas noticias de salvación para todo el mundo. Vine a proclamar el evangelio del reino, a traer sanidad a los enfermos y a liberar a las personas atadas y oprimidas por Satanás. ¿Saben que yo no sabía hace un tiempo atrás, o por ahí lo supe y me olvidé? El Papa Francisco en un momento, siendo Papa, anunció que Satanás era real y existía. Yo no sabía que había anunciado esto, lo leí hace poco. Y un montón de gente se le vino encima, que ¿cómo que Satanás? ¿Quién es ese Satanás? ¿De dónde salió? ¿Quién lo crió? Creyentes, supongo que de la Iglesia Católica o no creyentes. Pero Satanás es real y actúa y oprime y daña a las personas. Pero también Jesucristo vino a traer señales, prodigios sobrenaturales, vino a traer profecía y lo que es la guerra espiritual, que es cuando Satanás quiere atarnos y quiere limitarnos y quiere coartarnos para predicar el Evangelio, pero no se lo vamos a permitir porque tenemos armas para detener su obra. ¿Amén? Amén. Bien. Y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo era admirable. Él estaba muy identificado con las personas por su buen concepto de la dignidad humana. Jesucristo vino a traernos dignidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas hechas a la imagen y semejanza del Dios, de ese Rey a quien hoy le cantamos. Somos hechos a su imagen y semejanza. Y esa es una imagen y una semejanza digna para vivir una vida plena. Jesús tenía capacidad para amar, Jesús tenía capacidad para respetar a todos y de hecho lo hacía. Por eso lo admiraban. Él estaba muy cerca de la gente, pero a la vez lo veían diferente. Él partía el pan con muchas personas y comían de ese pan alimento, pero también Él les decía, yo soy el pan de vida, que trae vida eterna. Era diferente. Él enseñaba como un rabino, pero cuando las palabras salían de su boca, tenía una autoridad tan alta que encerraba vida eterna. Las personas lo entendían de una manera que verdaderamente animaba a escucharlo y a seguir escuchando. Las personas admiraban a Jesús porque Él era una persona con simpatía, con sencillez y humildad. Y siempre Jesucristo se ponía de lado del sufriente, Jesús se ponía del lado del necesitado, se ponía del lado del marginado, se ponía del lado de aquel que vivía distintos tipos de carencia, se ponía del lado del que se sentía solitario, se ponía del lado del que vivía en soledad y le costaba acercarse a otros,
Se ponía del lado del pobre, del necesitado. Es ahí donde él concentraba su tiempo, y aquellos que estaban vacíos de amor, ahí iba a darles amor. Es un ser extraordinario. Y Jesucristo durante mucho tiempo, Él se dedicó, sobre todo sobre esta época, alrededor del mar de Galilea, de Capernaum, a predicar la palabra y a hacer milagros. Y seguía educando, seguía predicando la palabra, seguía enseñando. Y las declaraciones de Jesucristo fue extraordinaria cuando Él dice: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Fue el día en que Él declaró: el Mesías llegó y hoy empieza una nueva era, una nueva época, un nuevo momento para toda la humanidad. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Y por medio de esta declaración de Jesús, Él da lugar a una nueva etapa, una nueva era, y es Dios que comienza la formación de una nueva humanidad, a ser hombres y mujeres que ahora pertenecen a su Creador, y esto debe traer gozo, alegría y esperanza a nuestros corazones. Porque Él vino a anunciar las buenas nuevas a los pobres. Y a mí me encanta cuando hablo de salvación y de lo que Jesucristo, remitirme a lo que era Adán y Eva antes de caer en pecado. En una plena relación con Dios, sin contaminación, en momentos extraordinarios de relación con Dios y entre ellos dos como pareja, como matrimonio, felices, gozosos, viendo ese jardín del Edén que debe haber sido algo extraordinario que vamos a llegar a verlo en algún momento. Y eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, cuando Jesús habla que fue enviado a anunciar las buenas nuevas a los pobres son aquellas personas que necesitan ayuda divina. No importa cuán ricos o pobres sean, cuán exitosos o cuán no exitosos sean. Esas personas que necesitan ayuda divina son pobres delante de los ojos de Dios y son los que esperan escuchar, por supuesto, la palabra de libertad. La palabra de salvación es la única palabra, el Evangelio, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo para llevarse nuestros pecados. Es la única palabra que trae vida y vida nueva. No hay otra. No hay otra. Y Jesucristo la vino a traer para nosotros. Y la predicación y la enseñanza del Evangelio fueron las acciones sobre las cuales más nuestro Señor Jesucristo invirtió tiempo. Esa era su agenda diaria, dar a conocer el Evangelio y pasar tiempo y esforzarse. Y ahí Él estuvo comunicando su palabra. Y hermanos, hoy es el día de salvación para todos nosotros. Y no porque nosotros no seamos salvos, porque si todos los que estamos aquí hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ya hemos sido salvos. Pero en el día a día, en el andar de cada día, necesitamos de la presencia y de la salvación que viene de nuestro Señor Jesucristo, porque desconocemos todos los peligros de los cuales nuestro Dios nos salva. El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 6:1, dice: nosotros, él y los apóstoles, nosotros y los colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano, no reciban el favor de Dios en vano, no reciban la palabra de Dios en vano. Denle a la palabra de Dios el lugar que corresponde. Escúchenla, analícenla, pídanle revelación a Dios y crezcan a través de esa palabra.
no toman en gracia todo lo que nuestro Dios hizo en favor nuestro. Ahora viene la Semana Santa y es un evento extraordinario, único, al cual nuestro Señor Jesucristo se tuvo que someter por vos, pecador, pecadora, y por mí, pecador. Nosotros lo llevamos a Jesucristo a la cruz. Y después más adelante dice, porque él, 6.1, Corintios 6.1, nosotros colaboradores de Dios le rogamos que no reciban su gracia en vano, porque él dice, en el momento propicio te escuché, en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Dios nos está salvando, nos está cuidando y protegiendo absolutamente todos los días de nuestra vida. Siempre. Ahora, ¿quiénes son los pobres a los cuales Jesús se refirió? Ya dijimos aquellos pobres en espíritu que necesitan y reconocen que necesitan de Dios. Acá estamos nosotros, es en esa lista. Pero el concepto de pobres en el contexto en que Isaías y Jesucristo lo describe no es meramente el pobre que necesita ayuda espiritual, sino que también son personas que carecen de lo necesario para vivir una vida humana digna. Porque son aquellas personas que necesitan de bienes para vivir saludablemente, necesitan educación, necesitan realización personal, necesitan de una buena salud, de una participación en la vida social, inclusive en la vida política. Y también esas son personas sobre las cuales Dios quiere actuar y ayudarnos. O sea, lo que Dios está anunció en la sinagoga de Nazaret en ese momento, fue un abordaje integral de Jesucristo para el ser humano, en todas las áreas de nuestra vida, no solamente lo espiritual. Y Él quiere cuidar nuestros bienes materiales, Él quiere que tengamos una buena educación, quiere que tengamos realizaciones personales de aquellas cosas que nos gustan, que nos agradan, que tengamos buena salud. A Dios le duele cuando nos enfermamos. Y Dios quiere darnos buena salud y que participemos como personas gregarias con otras personas para pasar un buen tiempo. Por eso Jesús hace el anuncio a través de la salvación y anunció que la salvación de Él, de Jesucristo, trae gozo y alegría. Por eso el apóstol Pablo, hoy lo citó nuestra hermana María, habla acerca de estar gozosos, estar alegres siempre, por la circunstancia del cuidado protector que vivimos en nuestro Dios. El Salmo 118, 24 dice, este es el día en que el Señor actuó, regocijémonos y alegrémonos en Él. Y la realidad es que Dios actúa en nosotros siempre, en todo momento y en todo lugar. La unción del Espíritu Santo sobre nosotros no actúa solamente cuando venimos a la iglesia, no actúa solamente cuando estamos leyendo la Biblia, no actúa solamente cuando estamos trabajando. La unción del Espíritu Santo está sobre nosotros en todo momento y en todo lugar. ¡Amén! Gracias, hermano. Y la realidad es que el Señor está actuando siempre, por eso regocijémonos y alegrémonos en Él. ¿Sos una persona que se enoja fácil? Pregunto. No levanten la mano. ¿Sos una persona que tiene un temperamento explosivo?
leche hervida, como decimos a veces. ¿Sos una persona que se levanta amargada de la cama? ¿Sos una persona que se queja de cualquier cosa que no le cae bien? ¿Sos una persona que reclama por qué se hacen las cosas así, asá? ¿Te amargas todo el día? ¿Amargas a otros? ¿Hay personas así? Acá no, pero fuera. ¿Hay personas así? Las hay, ¿verdad? Yo me pregunto muchas veces, ¿por qué reaccionar enojándose es más fácil? ¿Les pasa eso? ¿Lo han visto? ¿Por qué reaccionamos así? Y ahí es donde participa el Señor en nuestro carácter y nos hace reflexionar. El día amargado amarga a los demás. Si gritamos, expresa nuestro enojo y pone mal a los demás. ¿Nos pasará esto? ¿Vale la pena vivir de esa manera? Seguro que no. Hay 4 tipos de temperamentos, ¿no? Aquellos que han leído los temperamentos y son distintas reacciones de uno y de otro, pero no importa el temperamento que tengas, evita el enojo, evita la amargura, evita el malestar, evita la queja, evita todo aquello que te das cuenta que te afecta y tener una vida alegre. Una vida que realmente refleje a Dios en tu vida. Dios espera eso de nosotros. Espera eso. Así que Jesucristo vino a tratar nuestro temperamento. Y va a depender de nosotros que lo dejemos actuar o no. Si me regocijo, me alegro. Yo no canto lindo, no tengo buena voz para cantar. Menos ahora pero me encanta silbar, ¿no? Y en tono. Y ahí me encanta silbarle a Dios, porque me sale lindo. Bueno, eso creo yo, no sé los que viven conmigo qué piensan. Pero sabe que Jesucristo vino para velar por nuestra prosperidad. Qué lindo es eso. Sabe que acá hay hermanos que conozco hace muchos años, familias que conozco hace muchos años. Y no saben cuánto me alegro verlas, cómo Dios los ha prosperado. Me bendicen, hermanos, familias, me bendicen de ver eso. Extraordinario. Y saben que la palabra del Señor nos enseña cosas que son muy inspiradoras para saber de que Dios nos va a prosperar. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Señor, sabemos que sos un Dios que concede la victoria a su pueblo. Por eso, Señor, te rogamos que nos salves ahora de la pobreza. Sálvanos y guárdanos de la angustia, de la tristeza. Guárdanos de la enfermedad. Guárdanos de la ruina y de la escasez. Mi prosperidad, Señor, la pongo en tus manos. Y dejo que a través de tus caminos, con mi colaboración buscándote a ti siempre,
pueda prosperar y vivir una vida tranquila. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Saben que en el mismo capítulo 4 que acabamos de leer, Jesús menciona una situación que se dio con el profeta Elías y una mujer viuda llamada la viuda de Sarepta? Sarepta es donde ella vivía. La historia se encuentra en Primera de Reyes 17:7 y dice la palabra de Dios que el profeta Elías en esta época en la zona, en Sarepta y en Jerusalén se estaba viviendo una época de mucha sequía. Y ustedes saben que más que ahora, pero ahora también, el alimento dependía de que la tierra produzca y se pueda cosechar. Cuando llegaba la sequía, no había recursos. Hoy tenemos recursos porque podemos guardar en la heladera, en frigoríficos, enlatados, alimentos, digamos, químicamente modificados y la comida dura un montón. En ese tiempo no. Así que cuando había una sequía, había una hambruna terrible. Y Elías sufría este tema, Dios lo estaba alimentando a través de un arroyo, pero el arroyo se secó. Entonces Dios le dice, vino la palabra de Dios a Elías y le dice, ve ahora a Sarepta de Sidón, permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Si yo soy Elías, con la calidad de vida que tenían las viudas en esa época, hoy sufren. Imagínense en esa época que no había jubilación, no había nada. Yo le dije, Señor, una viuda me va a dar de comer en este hambre profundo que hay. Pero es lo que Dios decidió. Y dice, una viuda de ese lugar, a una viuda de ese lugar le he ordenado darse de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró una viuda que recogía leña, la llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Así que ella partió. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarle y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. A una viuda en un lugar donde no había comida. Entonces ella le responde, tan cierto como que vive el Señor tu Dios, le dice a Elías, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. ¿Se imaginan esta escena? Una escasez tan profunda que esta mujer con su hijo tenía, me imagino yo, un puñado, debe ser la harina que entra en este vaso, un puñado de harina y un poco de aceite en un jarro. Y el tema está que si ella quería salir a comprar o a buscar, no sé si tenía dinero o no, no había, porque no había en ningún lugar. A tal punto de que Dios lo tuvo que llevar a Elías, al profeta, para que alguien le dé de comer porque no había recursos. Y ella le dice que no tiene nada, que vino para preparar la leña para hacer fuego y hacer el último pedazo de pan. Y dice, esa será nuestra última comida antes de morirnos de hambre.
¿Sabe que cuando esta mañana estaba repasando la palabra de Dios, el mensaje, no pude evitar de quebrantarme, de llorar? Porque esta situación en un entorno distinto, mi familia y yo la vivimos, de una escasez profunda. No teníamos dinero para vivir. El dinero que llegaba a nuestro hogar, a los 2, 3, 4, 5 días se iba y teníamos todo un mes para vivir. Y yo cuando leo esto me quebranto, porque sé lo que es la escasez, a tal punto de que esta mujer y su hijo se dejaban morir porque no había que comer. Pero ella está delante de un hombre de Dios. Dios la había elegido a ella para que vaya a hablar con Elías. Dios sabía la miseria en que esta mujer estaba viviendo, la sabía. Y como le dije, Jesús está al lado del sufriente, del necesitado, del que está en escasez. Entonces Elías le dice a la mujer: no temas, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. ¡Qué desafío! Tengo que alimentar 2 bocas, la de mi hijo y la mía, y ahora tengo que alimentar una tercera boca más, con la escasez que hay. Pero el profeta le da una razón por la cual le está pidiendo ese pedazo de pan. En el versículo 14 dice Elías: porque así dice el Señor Dios de Israel. Cuando Dios te habla, levanta todas las antenas, porque lo que vas a escuchar va a ser de tu agrado. Va a ser algo que te va a ayudar. Va a ser algo que te va a favorecer. Él dice: porque así dice el Señor Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. ¿Cómo que no se va a agotar la harina? ¿A quién se le ocurre que tome un poco de harina, un puñado de harina, lo mezcle con aceite y agua, haga una torta y una masa, haga pan, me lo coma y al otro día miro de dónde saqué la harina y vuelvo a ver el vaso con harina? Y ella miró el jarro con aceite, lo vació, yo estoy segura que lo vació, pero acá tengo harina, tengo aceite nuevamente. ¿Qué está pasando? Dios se está ocupando de la necesidad material de alimento de una mujer y un hijo que está a punto de morir. Y Dios le proveyó. Ella no sabía de dónde iba a salir la provisión. Cuando nosotros estábamos pasando una situación económica muy trágica, no sabíamos de dónde salía lo necesario para comer al otro día. Pero ahí estaba lo que necesitábamos. Dios nos lo daba. No sabíamos de dónde lo sacaba, pero Él lo hacía. Y Dios, cuando hay alguien que necesita de un milagro, cuando hay alguien que necesita una respuesta divina, cuando hay alguien que dice, ya no doy más, ella dijo, no doy más, no puedo más, comamos y que se termine esto. Ahí aparece Dios. Y te dice, no te abandones, que yo tengo la respuesta.
Ese es el Dios que tenemos. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías. De modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Los tres comieron de un puñado de harina y un poco de aceite. Comieron y comieron día tras día tras día. La prosperidad viene de Dios, hermano. El sueldo que tenés viene de Dios. La capacidad para trabajar viene de Dios. Solamente de Él. Confía en Dios. No sé en qué situación estás pasando en este momento, pero yo te digo que tenés un Dios todopoderoso que no te pasa por alto. Él no te ignora. Él no ayuda al vecino que, no sé, a que se dedica a vender no sé qué cosa y está enriquecido y vos te ves ahí empobrecido porque él sí y yo no lo sé. Pero yo sé que Dios no te va a dejar caer. Él no va a dejar que te agotes. Él no te va a dejar en una escasez que seas alguien indigno en el barrio. Al contrario, Él te hace referente del lugar donde estás. Él lo hace. Dale un aplauso al Señor. Dáselo, por favor. Gloria a ti, Señor. Cuando das lugar a Dios en tus planes y obedeces su mandato, Dios concede vida digna para vos y para todos los que creen en Él. Y sabe, hermanos, que nuestro Dios también se hace cargo y nos ayuda de nuestras deudas. Para eso vino Jesús. Todo esto Jesús lo anunció en la sinagoga, cuando leímos en la sinagoga de Nazaret, ahí lo anunció. Y resulta que en Segunda de Reyes, capítulo 4, había una mujer viuda, esposa de un profeta, un buen profeta fiel de Dios. Pero esta mujer también perdió a su esposo. Y encima de perder su esposo y quedar viuda, su esposo le había dejado una deuda que ahora tenía que levantar. Vino el acreedor a quien se le debía y había una costumbre en la época judía, en esta época del Antiguo Testamento, que si yo tenía una deuda y no la podía pagar, pero tenía hijos, el acreedor, por ley, tenía la posibilidad de llevarse a mis hijos para que trabajaran y de esa manera se pueda pagar esa deuda. Dramática la opción. Hoy no sé, sacaríamos una cuenta en el banco, pediríamos prestado. En esa época se llevaban a tus hijos. Así que esta mujer estaba desesperada y fue a ver al profeta Eliseo y le cuenta la situación en que ella está. Le dice: mi esposo fue un profeta fiel, fue un hombre de Dios y me pasa esto. Él murió, me quedé endeudada, me veo amenazada que se van a llevar a mis hijos, no sé qué hacer. Y el problema era netamente económico, había una deuda que había que pagar ahí. Aquellos que leyeron la historia saben que esta mujer, el profeta Elías le pregunta a la mujer: ¿qué tienes en tu casa? Y le dice: tengo aceite, un poco de aceite en mi casa. Entonces el profeta Eliseo le da un plan y le dice: anda a la casa de tus vecinos con tus 2 hijos, tenía 2 hijos. Anda a la casa de tus vecinos que te den vasijas, todas las que puedas, juntalas en tu casa. Cerrá la puerta con tus 2 hijos ahí encerraditos en casa, pongan ahí todas las vasijas vacías y de
el jarro donde tenés aceite, ¿hace qué? Empezá a colocar aceite y llená las vasijas con un jarro. ¿Qué tendría? 300 centímetros, un vaso de aceite. Y dice la palabra del Señor que ella fue llenando y llenando un jarro tras otro, una vasija tras otra, una vasija. Y llenó todas, nos dice cuánta la Biblia, todas las vasijas fueron llenas de aceite con ese poquito que tenía en un jarro. ¿Crees que esto pasó? ¿Crees que fue así? Tenemos un Dios de milagros, que hace milagros en favor nuestro. Y dice la palabra de Dios que luego la mujer fue a ver a Eliseo, el profeta, le dijo lo que había pasado. Entonces él le dice, vende todo el aceite que tenés en las vasijas y con ese dinero pagá las deudas y con el resto viví junto a tus hijos los días por venir. De una mujer endeudada pasó a ser un comerciante del pueblo porque tenía aceite para vender. Y el aceite en ese tiempo era costoso. Y le alcanzó no solo para pagar la deuda, sino que también para vivir el resto de su vida. Ahora el profeta acá le dijo algo que tenemos que tener en cuenta. Y eso es lo siguiente: cuando tengas una deuda, paga primero la deuda y después compra otras cosas que podés querer o necesitar. Primero paga la deuda y después compra lo que quieras comprar o que necesites comprar, pero cancelada la deuda, no te quedes con una deuda. Y si es de una tarjeta de crédito, peor, porque te matan. El banco directamente te mata. Cancelala urgente. Hace todo lo necesario para poderla cancelar. Hermanos, salté un poco por la hora, pero tengo dos cositas rápidas para decirte. Por ahí estás orando a Dios, pidiéndole algo, no sé qué pueda hacer, pero pidiéndole algo que realmente necesitas. Y esa respuesta se tarda y no viene, y estás siendo fiel a Dios, respondiéndole a Dios, buscando de Dios, leyendo su palabra, buscando dirección, y la respuesta no viene. Dios te dice esto hoy. Confiamos en Dios cualquiera sea la circunstancia, ¿verdad? Confiamos cualquiera sea la circunstancia. Dios te dice esto: yo soy el Señor. Cuando llegue el momento, actuaré sin demora. ¿Qué dice el Señor? Cuando llegue el momento, cuando llegue el tiempo de responderte con el sí a lo que me estás pidiendo, voy a actuar sin demora. Nosotros oramos por personas durante años para que se conviertan, años. Esa misma persona orando año. Hasta que el Señor llegó el momento y actuó sin demora y esas personas se convirtieron. Ahora tenemos otros pedidos al Señor que estamos haciendo. Y ya van años, 5, 6 años que le estamos pidiendo algo material que, una situación que nos pasó. Yo me agarro de esta palabra porque lo dice Él. Cuando llegue el momento, Dios va a actuar y sin demora. Así que descansa en el Señor. Espera confiado, no te desanimes, en el momento oportuno la respuesta va a llegar.
Y va a llegar a tiempo y la vas a poder disfrutar. No va a venir antes, no va a venir después, va a venir en el momento justo para que la disfrutes. Y lo último que quiero decir, me salté bastante, pero fiel a la hora, me ha enviado a sanar, dice Jesucristo, a los quebrantados de corazón. Depende de la versión, hay versiones que no lo dicen de esta manera, pero a mí me gusta de esta manera, porque el quebrantamiento del corazón es real y tiene una explicación médica, porque el quebrantamiento del corazón, ¿qué lo produce? Un trauma, una crisis, un momento de exaltación extrema que nos conmueve. Y ahí empieza el cuerpo a responder de tal manera que tiene que abordar a ese drama que estamos viviendo. El cuerpo empieza a generar sustancias químicas y alguna de esas sustancias químicas que el cuerpo genera para defenderse de ese trauma afectan al corazón. Y es por eso que la palabra claramente dice el quebrantado de corazón, el dolido profundamente. El salmista David, en un momento de su vida, en el Salmo 69, dice: sus insultos me han destrozado el corazón y estoy desesperado. En un momento de su vida, él había sido insultado públicamente, tan horriblemente que su corazón estaba destrozado y estaba desesperado. Y debido a esto, él escribió esas palabras. ¿Qué causa un corazón quebrantado? ¿Qué causa un corazón roto? ¿Saben que un tiempo atrás un amigo me estaba contando de su abuelito italiano? Yo no sé si escucharon a un bandoneonista, a los que le gusta el tango, de apellido Baffa, no sé si es muy famoso el hombre. Fue el papá de él. Un compañero de trabajo me dice: mi abuelito cuando vino de Italia trabajó, estoy hablando del año 40 y pico, por allá, trabajó y poco a poco, trabajando fuerte, viviendo austeramente, dice, pudo juntar $1.000.000 con su trabajo. Vino un gobierno, que no me acuerdo cuál fue, y decretó, hizo una devaluación terrible, decretó que todos los depósitos en dólares pasan ahora a pesos. O sea que este hombre de un momento a otro se quedó con $1.000.000, una devaluación terrible. Esa misma noche se fue a dormir y del trauma que esto le generó se murió. Se murió. El quebrantamiento de su corazón, cuenta este muchacho, fue tan terrible que murió. ¿Y qué es lo que causa el quebrantamiento del corazón? Las decepciones por las cosas que no salen como habíamos planeado. Cosas importantes que planeamos y salen mal. Son rechazos por alguien que amamos o alguien que creíamos que nos amaba, pero ahora nos rechaza. Eso trae quebranto del corazón. Nos resentimos con los demás al aferrarnos a las heridas del pasado que nos lastiman. Esto genera el corazón roto. El corazón está quebrantado por algún pecado que hemos cometido, donde nos damos cuenta que actuamos muy mal, y eso quebranta el corazón, lo sacude. Pero hay una noticia increíble para todas esas situaciones de un corazón roto. Algunos lo llaman el síndrome del corazón roto. Hay una salida. Y no importa lo que llames, si es un corazón roto o cómo lo estuviste, no importa, Jesús puede ayudarte. Él puede sanar las heridas de tu corazón. Si le das lugar,
si le pedís auxilio a Él. De hecho, en el primer sermón de Jesús, Él dice que una de las razones por las cuales Él vino es precisamente a vendar ese corazón que está roto y que está herido. Para eso vino Jesús, no solo para salvar tu alma. Él vino a ayudarte en esa área. Por eso, si estás deprimido, si estás decepcionado del rechazo, del resentimiento de pecados cometidos, Jesús vino a sanar tu corazón. Jesús dijo acerca del Padre que Él había venido a sanar los quebrantados de corazón. En Salmo 147:3 dice, Él sana los corazones quebrantados y les venda las heridas. Por eso, hermano, hermana, si te decepcionaste porque no te salieron bien lo que habías planeado, delante de Dios, replantea lo que habías planeado, replantéalo, pero con Dios como tu principal socio. No lo dejes fuera del plan. Si has sido rechazado por alguien que amabas, que te amaba, o alguien que pensaste que te amaba y te rechazó, perdoná a la persona que te rechazó y tomate de la mano de Dios, que Él no te va a fallar y no te va a rechazar. Hermano, si estás resentido con los demás, al aferrarte a las heridas del pasado, y esas heridas trabajan y trabajan en tu mente y en tu corazón, deja que Dios haga la obra que tiene que hacer en esas personas, en los demás. Entregáselos a Dios y seguí adelante con la frente bien alta, que Dios está contigo. Dios está contigo. Y hermano, si el corazón está quebrantado por algún pecado que has cometido, donde te das cuenta que actuaste muy mal, pedile perdón al Padre Celestial. Arrepentite de tu pecado y aceptá que al confesar ese pecado y arrepentirte, Dios te perdonó. Aceptá ese perdón. Y también perdonate a vos mismo. Perdónate a vos mismo. Porque muchas veces esa carga de ese pecado que uno actuó cuesta sacarse esa mochila, dejarlo a un lado, reconocer de que Dios me perdonó cuesta, pero hacer el esfuerzo de perdonarte a vos mismo, a vos misma, y deja y camina tomado de la mano del Señor, porque donde Dios perdona, perdona para siempre. Le damos un aplauso al que vive. Sí, Señor. Ponete de pie ahí donde estás. Cerrá tus ojitos, cerrá tus ojitos. Dios te dio elementos para que en esta mañana vos puedas reflexionar y pensar en las cosas que suceden. Cerrá tus ojos un momento más. Pero miren, el pensar en Cristo Jesús y con todo lo que Él ha hecho, lo anunció y lo cumplió. Y lo sigue haciendo en nosotros, en las generaciones por venir. Dale gracias a Jesús, ahí donde estás, porque Él es fiel. Y lo que el Dios Padre le mandó a hacer, Él lo cumplió y lo seguirá cumpliendo. Y lo sigue haciendo hoy, a través del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que mora en nosotros. Y decirle a Dios ahí donde está, Señor, toma mi vida, así como está. No te defiendas de nada delante de Él, no le expliques nada de ti, porque Él lo sabe. No pongas excusas.
Tal vez estás acá con el corazón quebrantado, tal vez estás acá con deudas que no sabes cómo resolver. Tal vez querés prosperar y te ves medio limitado, limitada. Avanzar en la vida, prosperar en el trabajo, en el estudio. Esta palabra fue muy clara, al menos para mí, sí. Dios tiene no solo la capacidad de hacer un milagro en nuestras vidas, sino que lo quiere hacer. Él dice, hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día del cambio. Y le tenés que permitir a Dios que Él pueda intervenir en tu vida. Y la única manera de activar esa ayuda de Dios es entregándole tu corazón, entregándole tus planes, entregándole tu vida, diciéndole, Señor, toma todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Te entrego mi trabajo, mis estudios, las relaciones que tengo, mis amigos, mis familiares, todo te lo entrego a ti. Me despojo de todo eso. Y contigo en mi corazón, seguir adelante alegre y gozoso. Seguir adelante con fe. Porque yo sé que cuando las circunstancias vengan, que quieran abatirme y quieran lastimarme, yo sé que voy a poder. Cada una de las cosas que me sucedan, contigo, resolverlas. No solo para resolverlas y ya, sino que para resolverlas y mejorar. Como la mujer viuda de Sarepta, que tenía deuda y pasó a ser comerciante, a vender aceite en el lugar donde vivía. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Permitile a Dios que Él intervenga en tu vida. Levanta tus manos al cielo ahora. Decirle a Dios, Padre, te doy gracias. Decirle a Dios, Padre, te doy gracias porque me trajiste a este lugar, porque tenías buenas noticias para darme, porque querés y me hablaste acerca de recursos que tengo en Dios, que van más allá de lo sobrenatural, que van más allá de lo natural y vienen de ti por lo sobrenatural del cielo. Gracias, Señor, porque no hay temor en mi corazón. Gracias porque sé que voy a resolver los avatares de la vida, tomado de tu mano, y vos no me vas a abandonar, no me vas a fallar, no me vas a dejar. Por eso ahora, Padre, aumenta mi fe. Esta palabra es para traer confianza a mi vida. Y declaro ahora que confío en ti, Señor. Confieso ahora que tengo fe en ti, Señor. Y declaro que cada situación que venga a mi vida, sea para bien o sea para mal, la voy a encarar contigo. Lo malo lo voy a resolver guiado por tu Espíritu Santo. Y lo bueno lo voy a gozar con el Espíritu Santo en mí. Y voy a disfrutar cada día y cada momento que me das sobre esta tierra. Padre, mi corazón te alaba, mi corazón te bendice, mi corazón te honra, mi corazón levanta en alto tu persona para decirte gracias, Dios.
Gracias por los milagros que vendrán. Gracias por las luchas de las cuales saldré victorioso. Y sé que así será, porque Dios pelea por mí. Él es mi referente. Él es mi ayuda y mi Señor. Gracias por lo que me has enseñado hoy, Padre. Gracias porque en ti estoy seguro, estoy segura. Gracias, Señor. Y ahora con la autoridad que me has dado, a través de Cristo Jesús, la obra del Espíritu Santo y por las enseñanzas de los apóstoles, ahora tomo autoridad, ato a Satanás, ato a todo espíritu inmundo que quiera venir en contra mío, que quiera venir en contra de mi economía, que quiera venir en contra de mi familia, que quiera venir en contra de mis pensamientos. Ahora te ato y te echo fuera, lejos de mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Resisto al enemigo de mi alma y le ordeno que se aleje de mí, en el nombre de Jesús. Y esto lo hago porque tengo un Señor que me ama. Tengo un Rey que me cuida. Y solamente a Él quiero escuchar. Y solamente a Él quiero obedecer. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a ti, Señor. A ti sea toda la honra y la gloria, Dios bueno y santo. Gracias, Dios.